La Universidad Nacional de Córdoba. El nacimiento de las universidades, la universidad medieval. La enseñanza del derecho se inició en las escuelas públicas. En Bizancio, Justiniano encarga a un equipo de juristas la recopilación de los textos del derecho romano. Se construye de este modo el Corpus Iuris Civilis. Pero estos tiempos se pierden hasta finales del siglo XXI, cuando se descubren los manuscritos del Código, la Instituta, sumado al más tardío descubrimiento del Digestum Novum, entre otros. A su estudio, los juristas se abocaron con pasión y este estudio se caracterizó por utilizar como medio de trabajo la glosa. El hallazgo significó el comienzo sistemático de los estudios generales del derecho, convirtiendo al siglo XIII en la centuria de las universidades. Así nace la universidad. La enorme multiplicación de las copias manuscritas de los textos jurídicos obligaba necesariamente a su lectura inicial en las clases, para evitar la manipulación de errores. Los siglos que corren entre la muerte de Justiniano en el 565 hasta la segunda mitad del siglo XXI son considerados siglos sin juristas. Pero el horizonte finalmente se aclara. En el siglo XXI crecen las ciudades y diversifican su economía. Nacen las escuelas de derecho, para pasar luego el impartido en las facultades mayores desde que se elige la primera universidad imperial. A los estudiantes medievales los impulsaba el interés por adquirir los conocimientos necesarios que le permitieran acceder a una carrera de seguros honores, el codiciado ingreso a la burocracia del reino, pero también les alentaba profundas necesidades espirituales y una genuina curiosidad intelectual, alimentada por el bizarro empuje y la entusiasta vitalidad característica de aquel periodo. La Universidad de Córdoba y los estudios de Derecho, los primeros tiempos. Fundada por la Compañía de Jesús en el siglo XVII, la Universitas Cordubensis Tucumanae intentó concretar aquella preocupación evangélica y misional que le significó el nuevo mundo de la corona española. Las universidades estaban presididas por un rector elegido generalmente por el claustro de docentes y maestros. Su funcionamiento se encontraba regulado por constituciones. En este contexto, la Orden de la Compañía de Jesús se estableció en nuestra ciudad de Córdoba de manera definitiva en 1599, cuando la ciudad fundada en 1573 contaba con apenas unos pocos años de vida. En 1610 ya estaba establecido en nuestra ciudad el Colegio Máximo con su noviciado, las cátedras de latinidad y los incipientes espacios de artes y teología, que recibirían más tarde la autorización de conferir grados académicos, constituyéndose de este modo en el germen de la universidad que gobernaron los padres de la Compañía de Jesús hasta su expulsión en 1767. Gracias a los reclamos de los padres, el rey dispone una visita de la tierra, un recurso del control utilizado por la corona cuando se acumulaban denuncias de mal desempeño de los funcionarios que ejercían sus tareas en las Indias. Retoma luego el visitador sus pasos y vuelve al Tucumán, donde expide el segundo cuerpo de ordenanzas el 7 de enero de 1612, que iniciaban el trabajo normativo, declarando expresamente que el servicio personal impuesto en la jurisdicción es injusto contra todo derecho. En este contexto y ante la agravada situación, el padre de Torres recibe el poderoso aliento de su obispo, el franciscano Fray Hernando de Trejo y Sanabria, quien se ofrece a dotar y alimentar el colegio con la donación de todos sus bienes personales al colegio. El colegio Montserrat. El colegio había sido fundado como Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, merced de la generosa donación del doctor Duarte Quirós. En el tiempo cercano a la expulsión de la Compañía de Jesús, lo habitaban 66 colegiales, pasando a manos de la regencia franciscana, y es en estos tiempos cuando se traslada el actual solar que hoy ocupa. La Facultad de la Jurisprudencia en la Universitas Cordubensis Tucumanae. En 1791, bajo la regencia franciscana, la universidad incorpora los estudios de Derecho con la creación de la cátedra de Instituta. Para 1784, el marqués de Sobremonte llega al gobierno de la provincia. Viaja entonces a Buenos Aires y pone en manos propias de su superior, el virrey Marqués de Loreto, el informe donde relata la necesidad del establecimiento de la cátedra de leyes en la Universidad de Córdoba. El marqués no dudó en nombrar el 12 de marzo de dicho año a Victorino Rodríguez como primer catedrático de la Nobel Cátedra. Se convierte así en el primer profesor del texto justiniano.
un antiguo alumno de la Facultad de Teología de la Universidad de Córdoba. La organización de la Cátedra de Instituta. La cátedra se organizó al modo de las universidades europeas. La presidía Victorino Rodríguez. La creación de la Cátedra de Instituta significó el nacimiento de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Real. Con ella, los estudios universitarios se integraron de la siguiente manera. Una facultad menor, llamada de Artes, especie de bachillerato clásico obligatorio para ingresar a las otras facultades, y dos facultades mayores, la de Teología y la Jurisprudencia. Esta última vino a proporcionar los resortes de profesionalidad que requería la organización judicial. Así, los graduados de las aulas cordobesas muy pronto accedieron a las jerarquías de la magistratura. En 1807, la universidad sufre una profunda transformación, concluyendo la etapa franciscana al entrar en vigencia, 7 años después de su emisión, la Real Cédula que dictará Carlos IV, convirtiendo la Universidad Real en la Universidad Mayor de San Carlos, con los mismos privilegios y prerrogativas de la Universidad Mayor de Salamanca y de San Marcos de Lima, iniciando así su periodo secular. Recién, comienzos del siglo 1808, cuando fue nombrado el rector de Anfunes y además diseña un nuevo plan de estudios. Es el plan provisorio que, con el tácito consentimiento del claustro, pero sin aprobación formal, entra en vigencia en 1808 y se extiende hasta 1815, fecha en que se pone en ejecución el plan definitivo. Este primer diseño, que intentaba adecuar el número de cátedras a la disponibilidad de recursos, comprendía 2 cátedras de latinidad, una de artes, una de filosofía moral, 2 de teología escolástica, una de concilios, una de instituta civil, una de instituta canónica y una de leyes de Toro. La Universidad de Córdoba, después de la Revolución de 1810, la Universidad Provincial. La Universidad de Córdoba, desde sus etapas tempranas, educó a los líderes revolucionarios en las aulas del Montserrat, confiriéndoles luego muchos de ellos los grados académicos de licenciado y doctor en teología, cánones y jurisprudencia. En 1822, al encontrar el exhausto el presupuesto de la universidad y agotados sus fondos, el gobernador Juan Bautista Bustos resuelve inyectarles 2.000 pesos anuales sobre la gruesa del obispado, ordenando al mismo tiempo una visita que encomienda al doctor José Gregorio Baigorri. El plan que el visitador prepara al término de su visita es aprobado por el gobernador Bustos en 1823. En 1834 se creó la Cátedra de Derecho Público por decreto del gobernador de la provincia de Córdoba, Reina Fe. Esta es la Facultad de Derecho, provincializada desde 1820, donde estudia quien se convirtió en el graduado más sobresaliente del siglo XIX, Dalmacio Vélez Arfiel. En 1858, Buenos Aires, que se seguía enfrentando a la Confederación Argentina, le encargó la tarea de redactar un código de comercio, escrito en 10 meses con la colaboración del prestigioso jurisconsulto Acevedo, el que fue sancionado en 1859. Concluida la reunificación nacional tras la reforma constitucional de 1860, en cuya convención participó, el Código de Comercio sería aprobado en 1862 como Código Nacional de Comercio, reformado en 1889, mantuvo su vigor hasta el 2015. En 1864 le fue encargada la redacción del Código Civil de la República Argentina, tarea que inició bajo la presidencia de Bartolomé Mitre. La nacionalización de la Universidad Nacional de Córdoba. La enseñanza del derecho 1854-1918. Corría el año 1854 cuando, siendo presidente de la República Argentina, el vencedor de Caseros, general justo José Urquiza, y estando precisamente a cargo de la presidencia el entonces vicepresidente Salvador María de Carril, se decretó la nacionalización de la Universidad de Córdoba. Bajo la órbita nacional, la universidad perdió, como era de esperar, el sustento y los aportes provinciales que recibía desde 1833. Desde 1857 hasta la fecha, todos los planes de estudio de la carrera de abogacía incorporaron siempre la asignatura de Derecho Constitucional. Las vísperas de la Reforma. Desde los inicios de los tiempos patrios, la Universidad Nacional de Córdoba había proporcionado a las élites gobernantes, pero el inicio del siglo XX requirió una profunda renovación de la vida académica. El peso de decisivos acontecimientos internacionales,
como la Revolución Mexicana, Revolución Rusa y Primera Guerra Mundial, implantó su impronta en el peso ideológico de la época. Al indudable peso de los acontecimientos internacionales que impactan en todos los escenarios, se suman los avatares de nuestra propia historia nacional. En 1912, las cámaras del Congreso Nacional sancionan la Ley Nacional Electoral que establece el sufragio universal, individual, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos mayores de 18 años. Esta normativa es el resultado de un arduo y doloroso proceso de revoluciones y reclamos que se suceden en idéntico sentido y que finalmente convergen en la decisión de Roque Sáenz Peña de entregar una ley que asegurara la libertad del sufragio, producto del acuerdo sereno y medito entre Hipólito Yrigoyen y Roque Sáenz Peña, dos hombres que habían pasado por las aulas de la Facultad de Derecho. Dos huelgas que estallaron en 1918 en Córdoba muestran la madurez que había alcanzado ya la organización del movimiento obrero. La primera de ellas es la huelga de los molineros. A su vez, en 1918, en pleno estallido de la reforma universitaria de 1900, se declara la huelga de los obreros de calzado. Los sindicatos realizan numerosos actos de protesta que sensibilizan a los universitarios, generándose así una solidaridad indestructible entre obreros y estudiantes. En este múltiple y complejo contexto, las agrupaciones universitarias sensibles al cambio cuestionan la rigidez de las cátedras, su tradición conservadora, su falta de renovación, se exigía la participación de los estudiantes en el gobierno de las casas de altos estudios, la docencia libre, la democratización del sistema de selección docente, la periodicidad de las cátedras y la extensión de la labor universitaria hacia a la sociedad. En 1885, el presidente Roque firma decreto de promulgación de la ley aprobada por el Congreso Nacional, que ordenaba que las universidades de Córdoba y Buenos Aires estarían gobernadas por un rector que duraría 4 años en sus funciones, pudiendo ser reelecto, elegido por la Asamblea Universitaria formada por miembros de las facultades. La reforma. Las universidades nacionales se encontraban reguladas por la llamada Ley Avellaneda, sancionada en 1885, que fijaba las bases administrativas de su organización, confiando los otros aspectos a la propia estructura estatuaria de cada universidad. Pero la reforma fue indudablemente el resultado de un largo proceso que se inició en todas las casas de estudio, de los primeros reclamos universitarios ocurridos durante la presidencia de Sarmiento en 1871. El clima de la reforma llega hacia las aulas del Colegio del Montserrat, los estudiantes resuelven adherir a las peticiones reformistas y convocar una huelga que el rector intenta evitar, pero los reformistas imponen con su decidida presencia en el acceso principal del colegio. Entonces, la organización entre los universitarios no tardó en cuajar, que se constituyó el Comité Pro Reforma, integrado por representantes de la Facultad de Derecho, Medicina e Ingeniería, presidido por Valdés y Sayago. El 2 de abril se clausura la universidad prohibiendo el ingreso de los estudiantes. Los estudiantes piden la vuelta de Matienzo, este se resiste e invoca paciencia al claustro. Pero el movimiento se extiende, la Federación Obrera de Córdoba apoya a los estudiantes. Diodoro Roca escribe el borrador del manifiesto liminar que se exalta en la necesidad de renovar los estudios universitarios, democratizando la universidad a través de la elección periódica de sus autoridades por las asambleas de profesores, la libertad de cátedra y la docencia libre, la provisión de las cátedras por concurso, la investigación científica y la extensión y apertura hacia la sociedad. La toma de la universidad impacta en el gobierno provincial y nacional que acelera los mecanismos de actuación del interventor de la universidad, Salinas, recientemente nombrado por el presidente Yrigoyen. Entonces la universidad es ocupada por el ejército. Se detiene a los 83 estudiantes comprometidos con la reforma. Los estudiantes toman la calle y logran apoyos masivos. El 26 de agosto, la Federación Universitaria de Córdoba logra reunir 20.000 personas en un acto con significativa presencia obrera, donde Horacio Valdés pronuncia un encendido discurso de fuerte tono anticlerical. Transcurre un mes donde se estudian las peticiones de los estudiantes, reformándose el estatuto de la universidad, se restablece el internado del Hospital de Clínicas, elaborándose un nuevo reglamento que ordena su funcionamiento, se reestructuran y reorganizan los consejos de las facultades y principia el proceso para la modificación de los planes de estudio. En este contexto, la universidad vuelve a abrir sus puertas. Las demandas de los estudiantes han triunfado. El 5 de octubre había sido elegido ya rector Eliseo Soaje, vicerrector Enrique Martínez Paz.